Bueno, segundo bloque de Alfil TV, ya está sentado con nosotros el diputado nacional Oscar Carreño, del PRO, perteneciente al bloque Hacemos Coalición Federal. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿qué opinas sobre esto que ocurrió en la Cámara Alta, este dietazo de los senadores y esta posterior iniciativa desde el bloque de libertarios, desde el PRO, de dar marcha atrás? Es como extraño todo lo que ocurrió. Bueno, creo que es poco feliz lo que pasó, está bueno que las cosas se den de frente. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley cuando hubo un escándalo similar con el aumento o el desenganche con diputados y senadores, ¿te acordás hace un tiempo? El desenganche es con la realidad directamente. El desenganche con la realidad, pero lo que nosotros estamos proponiendo para salir de esta discusión, porque también hay una inflación galopante y en algún momento todos los sueldos hay que reverlos. El propio presidente ha nombrado a Karina Milei en rango de ministra, es decir, que gana como 6 millones de pesos. Por lo tanto, digo, son policía para una cosa, son ladrones para otra, es muy complicado. Claro. Lo que sí digo es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley que tiene que ver con resolver este problema, diciendo el presidente de la Nación es el que más tiene que ganar, hacia abajo tienen que, y los titulares de todos los poderes del Estado son los que tienen que ganar el máximo sueldo, y hacia abajo tienen que estar el resto, y tiene que haber algún grado de actualización por inflación que sea razonable y para todos los estamentos del Estado, porque incluso tenemos directores de empresas de este mismo gobierno recientemente nombrado que se han subido sueldos a 14, 17 millones de pesos por mes, es un escándalo. Entonces nos escandalizamos con lo que pasa en el Senado, que es un poder autónomo que se tomó las decisiones, es poco feliz que si levantan la mano, que si nadie se opuso nominalmente, pero es un poco la metodología también habitual de este tipo de cosas, pero me parece que tendríamos que revisar todos los sueldos del Estado. Algo bueno que trajo Milei es que puso en revisión todos los temas. Pero este gobierno elige qué temas meterse y qué no, porque con Tierra del Fuego no se mete, pero con los jubilados se metió a fondo. Yo lo que creo es que tenemos que aprobar una ley que diga todos en el Estado ganan de tal forma. Y de esa forma nos aseguramos que esto no pase y que no se escape la tortuga nunca más. Oscar, me estabas contando recién que probablemente la semana que viene empiece el tratamiento en comisiones de la nueva ley bases. Corregime si te entendí mal. No te pregunto por el bloque porque me vas a decir que todavía falta diálogo. Te pregunto personalmente, ¿cuáles son los puntos que crees que merecen un acompañamiento de la nueva redacción de la ley bases y cuáles son tus límites? Bueno, creo que el gobierno primero nos ha mejorado mucho la ley. Primero siempre hubo un interés en que salga la ley. Personalmente, como los bloques dialoguistas han tenido esa idea. El problema es que la ley original te traía, por ejemplo, retenciones al maní de Córdoba, retenciones al vino de Mendoza, suba las retenciones de la soja, retenciones al valor agregado. Digo, yo no iba a votar retenciones en ningún escenario. Entonces, hemos trabajado mucho para mejorar la ley y el gobierno, en la oportunidad del verano, hubo muchas cosas que no estuvo dispuesto a negociar y se terminó cayendo más por impericia del gobierno que por los bloques dialoguistas. En el día de hoy estamos con una ley mucho mejor. Faltan algunas cosas, nosotros seguimos peleando temas, por ejemplo, como las jubilaciones. Ellos pretenden vender las acciones del Estado o lo que es consolidar el fondo de cuando se desarmaron las FJP. Eso es como la joya de la abuela en el mundo de los jubilados, y lo que estamos pidiendo es que, ya que le vamos a dar esa autorización del Congreso, le mejoren las jubilaciones a los adultos mayores que han tenido una licuación del 170% y una mejora del 12,5% desde cuando el gobierno quiso y por DNU. Dicho esto, también estamos mejorando la cláusula junto con el gobierno. Estamos hablando de mejorar la cláusula de los fideicomisos, que es lo que no podemos permitir que se vuelva a caer porque la gente no entiende qué pasó, pero en definitiva tiene que ver con que el gobierno quería sacarle a las provincias dinero para quedárselo en el Tesoro Nacional. Y hoy estamos acordando una forma de que en la redacción de las modificaciones de los fideicomisos el gobierno haga lo que quiera con los fideicomisos, pero lo que desarme la plata que es de las provincias vaya a las provincias, la plata que es de la nación vaya a la nación. Después tenemos muchísimas situaciones en las que estamos peleando para que, por ejemplo, el blanqueo tenga además un premio al buen contribuyente, es decir, aquel que, o sea, va a haber un blanqueo. Ese blanqueo tiene que ver con que ingrese fondos de gente que no ha tributado ni los está declarando. Bueno, estamos de acuerdo con que eso es necesario, siempre se ha hecho en la Argentina y hoy no tiene que ser la excepción, sobre todo cuando necesitamos dólares para salir del cepo, pero hay cláusulas que son poco felices, es decir, permite el blanqueo de dinero de testaferros que pueden venir de actos ilícitos, o no se hacen ciertos controles que creo que son mínimos indispensables para que no lavemos plata del terrorismo o de delitos de corrupción. ¿En el capítulo facultades delegadas ha cambiado algo? ¿Hay algún punto que genere más tensión? No, en general estamos acordando, hoy tuvimos una reunión muy larga con el gobierno intentando hacer un punteo y viendo todos los temas, hay una predisposición, hay pequeñas cosas a corregir, hay un artículo puntualmente que no estamos de acuerdo prácticamente en ninguno de los bloques dialoguistas que tiene que ver con dar una facultad para modificar leyes que tengan que ver con la actividad económica. Esto tenía que ver con la reventa de entradas deportivas, con el precio uniforme de los libros, este tipo de cosas que en la ley pasadas no iban pasando. El gobierno ahora lo que pide es dame una delegación y yo lo hago, y la verdad que es mucho más grave que pueda tocar leyes que tengan que ver con el comercio
comercio. Pero el gobierno va a hacer una contrapropuesta, entendemos que puede llegar a salir el tema de facultades delegadas. La coalición cívica que pertenece a nuestro bloque tiene una historia con no votar facultades delegadas, pero entiendo que el resto de la oposición dialoguista van a darle esa herramienta al presidente. Oscar, te llevo el tema laboral. Sabemos que está ese capítulo suspendido con respecto al DNU. Hay una presentación para la ley de bases por parte de la Unión Cívica Radical y entiendo que desde el bloque en el cual estás vos también se había propuesto una reforma laboral. ¿Cuál es la diferencia entre las que están en vistas? Así es, bueno, vengo de un Zoom hasta hace unos minutos haciendo el punteo de esos proyectos junto con el gobierno y todos estos bloques. Nosotros hemos presentado un proyecto de mi autoría hace 45 días, que es una reforma laboral, mejorando lo del DNU, pero tomando eso como vertebral. Hace unos 15 días más o menos el radicalismo hizo su presentación y el PRO ha hecho hace unos 10 días otra presentación que es lo mismo que el DNU. El del PRO es, digamos, reactivar el DNU sin ningún cambio. Bueno, lo que hemos hecho recién es cruzar las tres ideas, porque creo que todos en la oposición dialoguista y también el gobierno entienden de que no podemos seguir con la legislación laboral actual, que necesitamos un shock productivo, que necesitamos una gran mejoría. El proyecto mío, de mi autoría, que creo lo más interesante es que ¿qué es lo que pasa un poco con este gobierno? Todo tiene olor a gran empresa y a puerto. Nosotros le metemos una lógica más del interior y sobre todo una cuestión que tiene que ver con las pymes, las micropymes y sobre todo con autónomos o independientes que también creemos que tienen que poder ser empleadores con un límite de hasta 3, hasta 5 personas. Por ejemplo, un gasista, un abogado, un contador. Bueno, creemos que tienen que ser empleador como pasa en el mundo. Y la verdad que estamos muy cerca de que esto salga. Lo que pasa es que estamos en el enorme desafío de cruzar 3 proyectos, a diferencia de la ley ómnibus que tenemos uno solo, pero nos hemos comprometido a continuarlo el domingo. O sea, vamos a trabajar un domingo. Mi ley se va a dar el gusto de tenernos trabajando un domingo. Muy bien. Y lo celebramos. Y el día lunes vamos a tener seguramente un conteo de votos para ver cómo estamos, para que salga. Y la idea es que lo tratemos, porque realmente es importante que las empresas tengan mayor seguridad jurídica y lo laboral y la industria del juicio, bueno, tenemos que dar garantías de que esto va a tener un límite. Y también es importante la mirada hacia el empleado, por supuesto. No, por supuesto que es un poco lo que estamos planteando el bloque como nosotros y como el radicalismo. Digo, el del gobierno era muy a favor de la empresa. Por ejemplo, yo estoy planteando no eliminar todas las multas porque, por ejemplo, la propuesta que trae el gobierno es que no haya multas por empleo en negro. Y la verdad que yo creo que eso es un error, porque no es lo mismo tener un empleo en blanco que en negro. Tenemos que dar algún incentivo o desincentivar la otra situación. Pero son temas menores que yo creo que se van a resolver, porque yo propuse una salida intermedia que se había propuesto originalmente a López Murphy y fuimos construyéndola entre los dos y creemos que vamos a lograr tener los consensos necesarios. Falta mucho todavía, pero en poco tiempo lo vamos a desarrollar y vamos a tener un buen proyecto. Oscar, Macri volvió a la presidencia del PRO nacional. Se comentaba por lo bajo de que iba a incluso hasta intervenir algunos PRO provinciales. ¿Cómo está en este momento tu relación con el expresidente y si hay algún acuerdo para tu continuidad al frente del partido? Bueno, primero los partidos son autónomos, digo, no se pregunta uno por qué el radicalismo o el peronismo no piden autorización a Buenos Aires cada vez que hay un cierre de listas. Bueno, tenemos que tender a que el PRO esté en ese proceso como hace algunos años viene sucediendo. Por lo tanto, digo, hay autonomía. Yo soy presidente del PRO Córdoba hasta fines de abril del año 2025 porque es lo que se ha votado, es lo que se ha consensuado en el nivel provincial. Después, por supuesto que hay gente que no está contenta con que yo esté en el bloque del ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que es Pichetto, y con los diputados, los gobernadores de Chubut y de Entre Ríos. Pero bueno, esa es una posición de algunos dirigentes, tanto del PRO nacional como del PRO provincial, que bueno, no se resuelve con intervenciones, se resuelve esto con diálogo y con respeto político. De la misma forma que hay muchos de personas del PRO que tiene relación con el peronismo, que a mí me parece que es poco sano para esta instancia de nuestro partido y tiene que ver con bueno, que tenemos que corregir y resolver muchísimas cuestiones de nuestro partido para reconfigurar una identidad. Y en ese desafío tenemos que sentarnos más a dialogar y no tanto pelearnos entre nosotros. Pensaba por otro lado, ha vuelto a aparecer en escena el ex gobernador Juan Schiaretti junto a Rodríguez Larreta. ¿Cuál pensás que será el rol de ambos en los próximos meses? ¿Pensaba en el 2025, en las legislativas, por ejemplo? Yo creo que todos somos responsables de que no vuelva el kirchnerismo. Es decir, tanto el presidente Milei como la Libertad Avanza.
como el resto de la oposición, más de centro o de la derecha como es el PRO. Me parece que todos tenemos esa responsabilidad de estar preparados, sobre todo porque le vaya bien o le vaya mal a Milei. Yo no quiero que vuelva Axel Kicillof, por ejemplo, al poder. Entonces me parece que tenemos que hacer una construcción y creo que está en una posición bastante incómoda mi partido, el PRO. Una posición incómoda porque la idea de cambio y la mayoría de lo que tiene que ver con nuestra identidad, se lo terminó llevando en una elección Milei y nosotros salimos terceros con nuestros candidatos. Entonces creo que ese desafío nos lleva a ser muy prudentes, a entender de que el propio Milei rompió la grieta con la que aprendimos a hacer política. Hace 20 años hacemos política con kirchnerismo, antikirchnerismo. Vino este tipo, lo puso del otro lado, lo puso a Scioli dentro de su gobierno, y se acabaron las grietas. Todos los funcionarios de línea media del gobierno son todos del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, camporistas, gente de masa. En las listas entraron muchos kirchneristas y no estamos escandalizados. Por lo tanto, la idea kirchnerismo, antikirchnerismo está abandonada. El propio votante o el propio Milei o las circunstancias nos ha llevado a eso. Por lo tanto, creo que el PRO tiene que encontrar una nueva construcción, una nueva identidad. Y en ese desafío también creo que está Schiaretti, creo que está el peronismo no kirchnerista también en un desafío similar. Y si hay diálogo para que haya una salida a que no vuelva el kirchnerismo en caso de que Milei no sea reelecto, bueno, lo celebro. ¿Y hacia dónde entendés que tiene que reconfigurarse esa nueva identidad del PRO, atendiendo a que el debate público tiende a la simplificación, a la grieta, y hoy por hoy, como vos lo decías, en la posición de cambio ha quedado La Libertad Avanza? ¿Cómo se reconfigura esa identidad del PRO? ¿Detrás de qué 2 o 3 valores centrales? Bueno, yo creo que la institucionalidad es muy importante y creo que Milei la desprecia la institucionalidad. Creo que el diálogo es importante y Milei tampoco lo desprecia, y creo que la política existe, son herramientas muy importantes y son las que dan, las que hacen que los cambios sean profundos, continuos y reales. No se hace todo por decreto, por DNU, o maltratando al otro, o descalificando al otro. Entonces yo creo que el PRO ya lo ha entendido. Cuando fuimos gobierno hemos hecho un culto de eso. Incluso cuando nos mandamos la macana de nombrar 2 jueces por decreto, después lo corregimos a través de las instituciones. Entonces creo que eso es muy importante. Sí me gustaría que mi partido empiece un nuevo proceso que tenga que ver con más mirada interior, con mayor autonomía de las provincias. Hay mucho desarrollo en las provincias. A diferencia del partido Milei, nosotros tenemos un partido federal muy profundo. Tenemos importantes dirigentes, legisladores, intendentes y hasta gobernadores en todas las provincias del país. Creo que ese es un desarrollo territorial que es muy importante valorarlo, escucharlo, y que marquen los gobernadores de Juntos por el Cambio, que son los únicos que ganaron elecciones del PRO en las elecciones pasadas, que sean los que marquen un poco también el futuro de nuestro partido, junto con el presidente Macri, por supuesto. Oscar, por último, temas de agendas recientes. Esta liberación de las prepagas para que pongan los precios que se les ocurra, cartelización o sospechas de mínima de estas prácticas ilegales, el accionar a la justicia y demás. ¿Qué opinas sobre eso de las prepagas? Esta marcha atrás, donde evidentemente el mercado no pudo resolver ese tema, y por otro lado esta otra marcha atrás con respecto a los registros del automotor, una actualización de un 300% y después Cunio Libarona dando también un retroceso en esas medidas. ¿Qué opinas de eso? Creo que son torpezas que además la sociedad ve, valora y se da cuenta de que son errores que no puede darse el lujo este gobierno ni ningún otro, pero particularmente este gobierno que se para desde la vara moral constantemente, no puede hacerlo. Creo que lo que pasó con las prepagas es tristísimo, porque la gente realmente no llega a fin de mes, estamos en un momento muy complicado, hay muchos jubilados que ahorraron toda su vida para hoy. Pero perdón, parece a veces que Milei se pone como espectador de la situación. Quien liberó los precios fue el mismísimo gobierno. Totalmente. Como extraño todo. No solo lo liberó, sino que después que lo liberó y acusó de cartelización, que yo no sé si hay o no cartelización, él maneja defensa de la competencia, así que puede investigarlo mejor que nosotros, pero lo que sí puedo decir es que cuando metió un amparo y una denuncia penal lo hizo a solo 7 empresas, y 3 empresas de medicinas prepagas que pertenecen o amigos del gobierno o uno que es un dueño que es funcionario de este gobierno no fueron ni tocados y dieron los mismos aumentos, o un día antes iban a anunciar el aumento, pero no lo hicieron porque se ve que alguien les avisó. Entonces digo, ese tipo de situaciones, yo no creo que la gente sea tonta y que vea que son malos los senadores que suben el sueldo, pero ven que hace bien Milei en subir el sueldo a su hermana. Me parece que la sociedad le sigue valorando a Milei
la idea de esperanza. Tiene mucha esperanza, como tenemos todos, de que Milei le dé mejor calidad de vida a los argentinos. Pero creo que la gente no es tonta. Ayer estaba viendo encuestas donde la gente ve que es terrorífico lo que hizo con el dengue, lo manejó muy mal y que es muy malo lo que está haciendo con las universidades públicas. Creo que la gente no es tonta, que Milei no debería tratar de tonta a la gente y ojalá que así lo haga porque es lo mejor para que a su gobierno le vaya bien. Gracias por venir. Muy amable, Oscar.